Bienvenidos a nuestro canal Biblia y Teología en Solo Minutos. Les damos la bienvenida a nuestro canal. Les invitamos a que se suscriban, a que le den el toque a la campanita para que reciban nuestras notificaciones, a que compartan con por lo menos 5 de sus familiares y amigos nuestras enseñanzas para que nos ayuden a difundir más el conocimiento de la palabra de Dios. Pues recordemos que la Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a estudiar el libro del apóstol Pedro, que es la primera epístola del apóstol Pedro, escrita en el Nuevo Testamento. El autor de este libro es el apóstol Pedro, y esto fue escrito con la colaboración de Silvano, un colaborador del apóstol Pedro. Y este libro se escribió aproximadamente entre los años 60 y 65 después de Cristo. La primera carta de Pedro es dirigida y entregada como una circular en el Asia Menor, en lo que hoy se conoce como Turquía, y los creyentes que estaban dispersos por todas estas partes sufrían mucha persecución, tanto de parte de Roma, de los romanos, como también de parte de sus vecinos, los griegos. Y si alguien entendía lo que era la persecución, este era Pedro, que fue golpeado, amenazado, castigado, encarcelado por predicar la palabra de Dios. Él sabía que costaba permanecer firme sin amargarse y sin perder la esperanza, y afianzado en la fe a una vida obediente y victoriosa. Este conocimiento es de una esperanza viva en Jesús. Era el mensaje a seguir, el ejemplo de Jesucristo. Pedro, cuyo nombre original no era Pedro, sino Simón, pero ya siendo discípulo de Jesús, cuando él confiesa que Jesús es el Mesías, el Señor Jesús le cambia el nombre y le pone por nombre Kefas. Kefas, que significa roca en arameo, y después que fue traducido al hebreo bajo el nombre en la traducción de Petros o Pedro. A su vez, también en nuestro Señor Jesucristo le menciona a Pedro que él sería el líder de los apóstoles y los guiaría en la comunidad mesiánica en Jerusalén. Y esto recordemos que se cumplió en el libro de los Hechos, cuando Pedro habla y se convierte en más de 5,000 en un día. La carta de Pedro en la primera epístola se divide en 3 secciones. La primera sección es una parte narrativa donde se describe a los gentiles como una nueva familia de Dios, esto es a los no judíos, y se les menciona estas palabras hermosas donde Pedro les dice: vosotros sois pueblo santo adquirido por Dios, pueblo del nuevo pacto, para anunciar las virtudes y mensajes de Dios. Y en la segunda parte, Pedro menciona a ellos que no se resistan con violencia a los ataques y opresiones de los romanos y los griegos, pues esta práctica es contraria a la enseñanza de Jesús, quien enseñó a vencer el mal con el bien. Pedro menciona la sujeción también de la esposa dentro de los deberes conyugales a su esposo, y también la sujeción de los esclavos a sus amos, para mostrar así un amor y compasión dignos de un cristiano, y los inconversos así puedan ver cómo estos cristianos convertidos ejercían su espiritualidad, su libertad dada por Dios, puesto que la misericordia de Dios era mostrada. Igualmente también aclara que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, recordándoles Pablo que esa humildad les daría una recompensa delante de Dios. También les recuerda que Jesús fue perseguido y pasó sufrimiento, pues después de tomar todo este sufrimiento y toda esa persecución, Jesús fue ya vindicado en el trono, y esta vindicación les ayuda a no temer a la muerte, y aun si fuera preciso morir, hacerlo con gozo y sabiendo que aun siendo perseguidos recibirán la recompensa. Y Pedro invita también a todo el pueblo de Dios, tanto gentiles como judíos, a ser sobrios, a velar en oración, a estar pendientes y atentos contra su enemigo, el verdadero enemigo de las almas, el diablo, quien busca a quien destruir. Y Pedro concluye con saludos desde Roma, donde él se encontraba, y desde donde el mismo Pedro menciona a Roma como la Babilonia de la Biblia. Y la primera carta de Pedro es como una exhortación a la esperanza cristiana, pues desde el inicio el pueblo de Dios siempre había sido incomprendido, siempre había sido atacado, pero la hostilidad no debe detener el seguir el evangelio predicándolo, así como no detuvo a Jesús ni a los profetas
Y aplicando este libro y sus enseñanzas, eso nos llevará a un éxito en la vida cristiana. Y entre los textos destacados del libro tenemos el 1 de Pedro 1:3, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 3:10-11 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, y apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. 1 de Pedro 5:8-9 dice: ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugente, anda buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van a cumplir en vuestros hermanos en todo el mundo. En resumen, el libro explica que toda esta persecución y ataques también lo recibían todos los otros cristianos dispersos en todo el mundo, y al mismo tiempo también Pedro aclara que era un tiempo de regocijo, pues Pedro viene a mostrar que el sufrir por Cristo es un privilegio, así como nuestro Señor sufrió y murió a favor de nosotros, y la carta hace referencia a estas experiencias personales de Pedro con Jesús, así como también a sus sermones registrados en el libro de los Hechos. Y Pedro confirma que Satanás, el enemigo de las almas, es el único enemigo a seguir y no los semejantes, y también habla de la seguridad de un futuro regreso en Cristo Jesús, por lo cual esa fe y esperanza son los incentivos para continuar adelante. Pedro expone que Jesús es la piedra angular, como lo dice Isaías 28:16 y el Salmo 118:22, y también explica que Jesús fue rechazado por los judíos a causa de la desobediencia y la incredulidad de muchos de ellos, y por lo tanto exhorta a los gentiles a vivir bajo la santidad, bajo la confianza y la fe de Dios. Y esta es la conclusión del libro de Primera de Pedro, el primero de los 3 libros, cartas o epístolas escritas por el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Les invitamos a pasar a nuestro siguiente estudio del libro de Segunda de Pedro. También te invitamos a que te pongas a cuentas con Dios para la salvación de tu alma, a que recibas esta vida eterna que el Señor tiene para todo aquel que en Él cree y en Él confía. Si gusta, repite con nosotros esta breve oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Señor Jesús, perdóname. Restáurame, sáname, Señor. Hazme nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor, yo te confieso, te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y todo te lo pido en tu precioso nombre, mi Rey Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.